El mundo cambia y se actualiza. Nosotros también. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada en Línea Directa. Te conectamos al análisis del tema del día. La información relevante de Sinaloa, México y el mundo en la nueva mesa de análisis. Estamos de regreso, ya estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este martes 6 de mayo. Saludamos a nuestra compañera y compañeros en la mesa esta mañana. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para la compañera y para todos los que nos escuchan esta mañana. Aquí estamos con Araceli Tirado. Araceli, buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, hello, estimado audiencia. Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Gracias, Víctor, buenos días. El discurso de la austeridad, la ética y el combate a la corrupción y a los privilegios ha sido uno de los pilares y una de las banderas más importantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Sin embargo, la realidad parece poner a prueba cada vez más a militantes y dirigentes de este movimiento político y de este partido, viajes en primera clase, aspiraciones anticipadas, uso político de programas sociales, señalamientos que entre los mismos morenistas se han estado haciendo en las últimas semanas. Y esto, bueno, pues en respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta a Morena con motivo de su Consejo Nacional para recordar y reforzar el decálogo de los principios aprobados desde el Congreso Nacional de 2024, un documento que ha generado todo tipo de reacciones al interior de Morena. Ese es el tema en la mesa esta mañana. Jesús, iniciamos. Sí, una carta extensa, tuve la oportunidad de leerla y deja claro, bueno, primero hace un recorrido histórico de cómo fue el nacimiento de esta transformación. Dice ella, de varias luchas, de las luchas de diferentes frentes que se daban y que todos los compañeros y las compañeras bajo liderazgo de Andrés Manuel López Obrador deciden tomar como el camino de la política para poder generar estos espacios de cambio. Pero para que ello se mantenga debe de prevalecer los principios y estos principios los enumera en 10 puntos que ya a lo largo del programa plantearemos. A mí dos cosas me llaman la atención. La primera es que la presidenta regresa como líder de partido. Ella decidió en un principio no serlo, dijo en su primera, poco antes de tomar protesta como presidente de la República, que se iba a distanciar de los asuntos del partido para poder ser presidenta de los mexicanos y de las mexicanas. Y pues dadas las cosas, es decir, dadas las circunstancias y por lo que se ve al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, ella decide regresar pues a tratar de poner un orden ante lo que pues ya se ve como problemas, ¿no? Y es lógico, entre más crece el movimiento, entre más grande se hace, más intereses confluyen y por supuesto más personalidades afloran. Creo que dejó 10 puntos muy claros y prácticamente a cada uno de ellos se le puede pues como endilgar o colgar a estos líderes que han tratado de poner, digamos, el camino, han tratado de tomar parte de la fortaleza de Morena y ya lo veremos en el camino. Estamos abriendo la mesa, vamos contigo, Araceli. El decálogo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contiene un catálogo de principios éticos y reglas morales muy difíciles de cumplir ya en el poder consolidado, hegemónico. La clase política de Morena se comporta como antes lo hicieron políticos del PRI y del PAN cuando estos estuvieron en el poder. Crece la percepción de que la presidenta no tiene el control del mando en las dos cámaras del Congreso, ni en su propio partido. Ya existe la pregunta, sin duda, sobre si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendrá la suficiente fuerza para en el año 2027 definir las candidaturas de las 16 gobernaturas y las 300 diputaciones federales de mayoría. Veremos qué pasa. Los comportamientos de las y los políticos de Morena, de algunos de ellos, de cuadros muy importantes, dejan mucho que desear. La prepotencia, los escándalos, la falta de seriedad,
la falta de sobriedad, cada vez más se multiplican, van en aumento. De esto es lo que más se habla en los medios de comunicación, en las redes sociales. Morena ha tenido la intención de fortalecer el comportamiento ético de la población, de sus militantes. Vamos a recordar cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador repartió millones de ejemplares del libro La Cartilla Moral de Alfonso Reyes, y esta medida pues no tuvo un impacto. Ya veremos qué pasa con esta carta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a su partido, donde se convoca a guardar comportamientos de orden ético, de orden moral, ejemplares. Bien, pues vamos a ver, avanzando, abriendo la mesa, Juan. Pura pérdida de tiempo. Pura pérdida de tiempo. Los 10 puntos son 7, son lugares comunes. Lo leemos si quieren, son lugares comunes. Los otros 2 pues nos tratan como menores de edad a los votantes. Pues si un diputado, congresista, lo que sea es fantoche, pues el pueblo lo determinará y ya y votará en contra o a favor. A mí me hubiera gustado más ver un decálogo de qué vamos a hacer para preparar a nuestros congresistas que tienen poca preparación. Me hubiera gustado ver un decálogo de altura de miras de lo que se espera del Estado mexicano en los próximos años. Lo demás es pérdida de tiempo. En serio, léanlo, genuinamente léanlo, y estamos perdiendo tiempo como país en esas cosas. Genuinamente estamos perdiendo el tiempo en esas cosas. Y austeridad o no, a ver, la gente va a decidir, hombre, si tiene un diputado fantoche que le gusta volar en primera clase, pues nomás que diga si pagó con dinero público y privado y ya, es lo que me interesa a mí como ciudadano. Si vuela en un jet privado y él lo pagó, pues allá él, y yo no votaré por él, o el pueblo bueno decidirá si no vota por él. Todo lo demás, repito, es pérdida de tiempo, porque los 10 puntos que están ahí, vamos a ver candidatos que se los van a volar. Es más, la propia presidenta se voló los puntos esos de que las campañas anticipadas, no viene el decálogo, pero sí en la carta. Ella se aventó 2 años de campaña anticipada, y si no me crean, vean las bardas de es Claudia, es Claudia, es Claudia. Entonces, todo es una bola de hipócritas que al final de cuentas, cuando llegan al poder, se les olvida y se creen que los tocó un ser divino, y de aquí en adelante empiezan a repartir lineamientos que ellos no siguieron en su momento, y eso es lo que estamos viendo. Para mí es una pérdida de tiempo de una agenda nacional mucho más importante, que con un partido tan poderoso deberían utilizarlo para otras cosas, a una agenda de lo que viene en los próximos sexenios, que sí lo han trabajado, pero más allá de cosas insignificantes. Y repito, no lo digo por decirlo, leamos los puntos, y 5 son meramente genéricos, son lo que dicen todos los políticos en un discurso plazuelero. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Eso, que es una pérdida de tiempo, cuando pudieron haber utilizado esas cosas para todavía ser mucho más trascendentes. Armando, vamos contigo. Bueno, yo sí voy a anunciarlos, porque habrá gente que le interese conocerlos. Quizás a uno de nosotros, a todos nosotros no nos interese, pero hay público que está escuchando y que quisiera saber. Si nos interesa, estamos hablando de eso. Estás dentro de lo correcto, Víctor Guillermo, pero bueno, voy a decirlos. Unidad, honestidad y humildad, no turismo político, nepotismo, no ser partido de Estado, formación política, vale una mejor preparación de la gente, austeridad, movilización social, rechazo a la delincuencia y candidatos con aceptación social. Eso es lo que está pidiendo este decálogo. Y bueno, yo creo que Claudia Sheinbaum, desde su liderazgo como presidenta de la República, pretende, yo lo veo en términos automotrices, diría yo, que pretende reparar el carro de Morena. Ella misma acepta que la percepción social no le es favorable en este momento. Está perdiendo popularidad, aceptación, simpatías. Morena, Víctor. Porque ella está muy bien. Sí, ella está en el 81%, está muy bien aceptada. Según la encuesta del Financiero que acaba de publicar. Exacto. Pero ella, y en términos automotrices, pretende reparar el carro de Morena con una buena alineación. O sea, alinear a todos esos líderes que están al interior de Morena, causando grilla y desestabilizando esa unidad morenista. Una buena alineación, balanceo. Necesita balancear más los mandos, los controles, partiendo desde ella misma y el expresidente López Obrador. Afinación de sus motores. Van a necesitar ir afinando bien la maquinaria política de Morena para lo que venga. Y desde luego, reparar la dirección para no perder el rumbo político. Esos son los conceptos que son míos. Yo no vienen en el decálogo, pero yo estoy más o menos interpretando ese decálogo en esos términos automotrices.
Bien, Víctor. Jesús. Sí, además la carta va claramente dirigida a los militantes y a la dirigencia de Morena. Y lleva nombre y no apellido para Perico prácticamente. de los Palotes, Sí, ni así para es. simpatizantes o militantes Sí. del PRI, del PRD, si quedan algunos, o del PAN o del que sea. Es específicamente para la dirigencia y para la militancia del partido. Es decir, el destinatario es claro, es pues a eso y a esos millones de mexicanos Es que el militan, movimiento. que la gente Sí. que está en el movimiento pues le Sí. interesa lo que dice la presidenta como líder de partido o como lo que trata de ponerse. A ver, y este es un tema de fondo que creo que es muy importante. La gran discusión sobre si el presidente de la República, como lo fue durante tantos años, debe de ser líder de partido o no, o debe, como planteaba el Partido Acción Nacional, para no perderse en el camino como partido político, dejar que el gobierno siga su curso y el partido el suyo. Es decir, no perder el gobierno, no perder el partido, perdón, teniendo el gobierno. En una visión totalmente distinta por la que tenía el Partido Revolucionario Institucional, donde el líder del partido era el presidente de la República y nada se movía de con ello. Ahora, ¿qué hace la presidenta? Yo creo que regresar a esta visión muy priista del poder, donde el líder de partido evidentemente tiene que ser el presidente de la República, nada más que aquí manda sus consideraciones, manda sus puntos, y creo que en cada uno de ellos va dejando claro como el perfil de esos políticos. Por ejemplo, dice claramente que les pide no viajar en primera clase, ni en vuelos privados, ni tampoco hacer turismo político. Noroña acaba de regresar, de hace una gira. Se sabe que a él le gusta mucho viajar en primera clase, él ha defendido su derecho a viajar en primera clase, pero entre la militancia y entre los morenistas y entre millones de mexicanos que conforman ese movimiento, hay una discusión con ello y creo que trata de cortar esta discusión diciendo la presidenta de la República dice esto respecto a un comportamiento como el de Noroña. Hay una gran discusión respecto a si pueden las esposas, los esposos tomar el puesto después de que se vayan. Es más, acaba de pasar, por ejemplo, ahorita que un diputado local dejó el cargo aquí en nuestro Congreso local. Inmediatamente entró a sucederlo su esposa. Ese tipo de cosas son mal vistas por la presidenta de la República, como es mal visto también el enfrentamiento sectario de grupos que, pues, los tienen como los tienen, y también ahí hay un montón de mensajes para todo México, incluso pueden llegar a Sinaloa, ¿no? Es decir, no necesitamos que el movimiento sea una cuna de tribus que se están peleando por el poder, porque lo más importante del poder es la trascendencia y no el poder mismo. Eso dice la carta. Y eso está diciendo la presidenta. La realidad es que eso es lo que está viendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Araceli, vamos contigo. Hoy en la mañana leía la columna de Raimundo Rivapalacio, titulada Código contra la Neoburguesía, y decía que esta carta, pues, es un golpe de mano en Morena, sobre todo porque no le responde a ella, aunque aprobaron sus propuestas. Dice que algunas figuras en este sentido, como bien lo decías, es un acuerdo de una concesión coyuntural, que una medida a largo alcance. No se señalan sanciones. Los criterios aprobados meten en contradicción a otras figuras de Morena y hace con nombres y apellidos, como bien lo decías, Víctor, menciona a Pedro Aces, a Ricardo Monreal, a Gerardo Fernández Noroña, y también esta carta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues fue inspirada en 3 personas, así lo señala Raimundo, la senadora Andrea Chávez, Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal, además que toma en cuenta el tema de la regla contra el nepotismo, otras vertientes, y también dice que una de las propuestas que fue más en debate, pero que no logró sacar avante la presidenta, una de las más difíciles negociaciones que perdió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que ganó el senador Adán Augusto López, tiene que ver con un artículo transitorio en el borrador del documento que se aprobó el domingo, que exigía la suspensión de cualquier acto que pudiera ser considerado proselitista, promoción personal o personalizado, que fue eliminado al final del documento. Entonces, bueno, yo creo que aquí se empieza a ver que la carrera por el 2027 ya está casi a la vuelta, sobre todo porque para Morena estamos viendo que su mayor rival son ellas y son ellos mismos dentro del mismo partido, entonces será interesante seguir analizando estos escenarios que vienen. Bien, antes de la pausa, Juan. Voy a leer rápido los puntos. Número 1, el valor de una unidad, genérico intercambiable. Número 2, todos los militantes deben de conducirse con honestidad y humildad, genérico intercambiable.
¿Genérico qué? Intercambiable. O sea, en cualquier... Ah, No los leyó los 10. Las y los legisladores no van a andar en congresos internacionales. Está bien. Luego, el 4, nunca se permite el amiguismo, influyentismo, genérico intercambiable. 5, no a un partido de Estado, jaja. 6, mantengan fuerte y sólido el Instituto de Formación Política, o sea, en pocas palabras, aprendas el dogma de fe, es lo que dice, ¿no? Lecturas básicas y documentos de partido. Morena es partido y movimiento, pues está bien, los gobiernos emanados de Morena deben garantizar austeridad republicana, no puede haber colusión con la delincuencia, genérico intercambiable, y las encuestas. Entonces, si se fijan, de los 10, 6 son genéricos intercambiables. ¿Por qué? Porque cualquier partido lo puede agarrar y ponerlo como suyo. Es más, si lo revisamos en varios estatutos, ahí están, por eso yo hablo genéricos intercambiables. El partido del Estado, pues jaja, o sea, pues obvio, básico. Todos. Y obvio, pues sí, o sea, que Morena no debe ser un partido de Estado, jaja. Bien. Y bueno, ahí está, por eso repito, es pérdida de tiempo ese decálogo genérico intercambiable. Bueno. Hay varios comentarios. Antes de la pausa voy a dejar este comentario en la mesa. Fernando Arce, muchas gracias. Nos dice, bueno, el tema que se está tratando en la mesa, lo del comportamiento de los morenistas, es en cualquier partido político, en toda la historia desde que existen los partidos, es el mismo, no es que quieran ser diferentes, dice, es que la verdad no podrán ser diferentes. En los partidos hay una especie de ADN, dice Fernando Arce, que los obliga a los líderes a disputarse los recursos materiales, simbólicos y políticos de las organizaciones. Bueno, vamos a la pausa, estamos en el corte en radio, nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bueno, permítame nada más comentar rápidamente porque las preguntas durante todo el programa tienen que ver con la situación en las carreteras. Tenemos dos radioescuchas que se han reportado con nosotros diciéndome, voy saliendo, uno de ellos, no voy a decir sus nombres porque no me lo autorizaron, no les pregunté incluso, pero importante para nosotros saber, nos han estado pasando reportes. Uno de ellos va de Culiacán a Los Mochis, ya llegó a Los Mochis sin incidentes esta mañana, sin problema, vaya, sin accidentes tampoco en la carretera, de Culiacán a Los Mochis, todo el tramo ya pasó por Angostura, Guamúchil y hasta ahorita sin incidentes, sin problema, qué bueno. Por otro lado, hacia el sur, por ahí está Manuel Armenta, ahí sí, nos estaba comentando hace rato, él se esperó un poquito por el bloqueo ahí a la altura de Elota, de Mazatlán al Rosario, dice todo bien, está diciendo incluso un cliente que iba a visitar temprano, sin mayor problema, hasta Aquilá, él está en carretera y nos está viendo. Pues muchas gracias, Manuel, porque es muy importante transmitir a la población. Ya se puede transitar sin problema en el tramo Culiacán-Mazatlán también, y hasta el Rosario nos comentan, tampoco hay bloqueos ni accidentes esta mañana. Nada más actualizando la información que traemos desde las 6 de la mañana. Nos quedamos contigo, Armando. Entonces el decálogo. El decálogo, Víctor, es... ¿Sirve o no sirve? Son preceptos, conceptos universales de comportamiento político. No deben ser, no son específicamente ni para Morena, ni para el PRI, PAN, PRD, etcétera. No, son conductas que se prohíben, por supuesto, por naturaleza misma humana y política. Nepotismo, campañas anticipadas con recursos públicos, influyentismo, viajes en primera clase, autos de lujo, fiestas suntuosas y un nivel de vida que esté por encima de la medianía. Eso anunció y dijo ¿cómo se llama la líder nacional de Morena? Luisa María Alcalde. Y bueno, y hay es lo mismo que está planteando. Sí, correcto, pero hay una advertencia para castigo. Quien violente el código de conducta, dice Luisa María Alcalde, será expulsado de las filas morenistas y quedaría fuera de cualquier posibilidad para alcanzar una candidatura a un cargo de elección popular. Muy bien, permíteme para darle vuelta a la mesa, porque vamos a regresar contigo después del corte. Yo creo que al final sí hemos visto un cambio, si no en el fondo, por lo menos en la forma, ¿no? Aquellos políticos que gustaban demostrar los excesos en los relojes que usaban y todo, como líderes de partido, estuvieron ahí y luego fue el cambio, ¿sabes? Fue un cambio
que el elector marcó. A ver, no lo va a marcar la dirigencia de los partidos, lo va a marcar la tendencia de los votantes. A esa ostentación burda de 7 camionetas para llevar a un personaje menor, si quieres, no, ni siquiera un personaje de gran altura política, vamos a decirlo, y que fue castigado en las urnas, ¿no? Todos esos excesos del poder que fueron castigados en las urnas, pues evidentemente le mandan un mensaje a los partidos políticos para cambiarlo. Y así lo han hecho también los panistas, de cierta manera, algunos priistas, de cierta manera, o los que quedan de ellos. Y pues al final de cuentas creo que lo va marcando la tendencia electoral, la tendencia, digamos, del mercado electoral, ¿no? La gente ya aborrece cuando llega ese político gandalla con sus 35 guarudas empujando gente, con su, no sé, con esa parafernalia que se solía dar, a un cambio, ¿no? A un cambio de, digamos, de modelo en donde, pues, a lo mejor tienen lo que tienen, porque pues tampoco van a regalárselo a las hermanas de la caridad, ¿verdad? Bien. Pero al menos no los tentan. Araceli, vamos contigo. El decálogo busca diferenciar al partido de Morena pues de otros partidos, en este caso que son tradicionales. Entonces, pues su incumplimiento pone en riesgo la legitimidad y su permanencia prácticamente. Yo creo que en política la congruencia es un factor muy importante entre lo que se dice y lo que se hace. Muy bien. Estamos de regreso, estamos escuchando hace un momento a Araceli Tirado decía en política, la congruencia, ¿es qué decías? No es opcional, en política no es opcional, Ajá. entre lo que se dice y lo que se hace. Y ahí está el asunto, pues que hay una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Y como hemos visto, y nos quedamos contigo Armando, la transformación, por decirlo de esta manera, de algunos políticos que cuando no tienen cargo, son las personas más sencillas, más humildes, más éticas, respetuosas del mundo. Nomás agarran una dirección. Cuanto agarran un huesito, efectivamente. Deja tú una secretaría, una dirección, hombre. Ahí Una nomás. vocalía de no sé qué cosa. Ya sí, empieza el cambio. ¿Por qué pasa esto? Pues dicen algunos expertos, pues es parte de la naturaleza humana. No, esto no tiene nada que ver con la política. Yo creo que algo tiene que ver el cargo público, pero bueno. A ver, Armando. Por supuesto. Mira, sin duda alguna, al menos en el discurso, en el planteamiento, los nuevos mandamientos de la nueva conducta de Morena, de la buena conducta, le llaman ellos, de Morena, suenan extraordinarios, maravillosos, algo muy interesante. Sí, se siguen. Por eso habría que preguntarnos, ¿se podrán observar a corto plazo, una vez ya divulgados estos mandamientos, congruencia y reacciones positivas de los militantes de Morena, respecto a su conducta en materia de austeridad moral y ética? Habría que verlo. Claudia Sheinbaum exige no más opulencia, no más cinismo, no más abusos de la clase gobernante. Eso es lo que ha gritado y ha dicho muchas veces. La presidenta dice que ya no quiere que siga aumentando la percepción, ella acepta, que tiene la gente de que la clase morenista está resultando peor que los anteriores, priistas y panistas. Y los ejemplos los podemos enunciar directamente aquí. El caso de Félix Salgado Macedonio, por ejemplo. Él le prestó la gobernatura prácticamente a su hija Evelyn Salgado en Guerrero y ahora pretende recuperarla para él de nuevo. Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, trabaja de manera abierta para que su esposa, la senadora Ruth González, lo suceda en el cargo. Ricardo Monreal se ha repartido con sus hermanos la gobernatura de Zacatecas. Ahí está. Y se da el lujo de viajar en helicóptero por la Ciudad de México y provincia. Los viajes ostentosos en primera clase que ha realizado varias partes del mundo el presidente de la mesa directiva, el senador Gerardo Fernández Noroña. Andrea Chávez, senadora de Morena, realiza actos anticipados de campaña para la gobernatura de Chihuahua. Y de última, no me tienes el ponchallantas, ahí voy ya voy a terminar. Sí, que me tiran el ponchallantas. Damos el tiempo, Armando, por equidad de tiempo, sí. No, termina. Señor, más me faltaban dos ahorita regresamos entonces, sí, porque se van a ir 2 minutos más. Jesús, equidad de tiempo, sí. Mira, el tema es que hay que cuidar la marca, hay que cuidar la vaca que da leche y saca buen queso para todos. Entonces, a ver. ¿Para quién es ese mensaje? Para los morenistas, pues que ahí dice claramente, dice, para la dirigencia, para los dirigentes de Morena y para los militantes de Morena, los que conforman el partido de la Cuarta Transformación. Te digo, no es para otros, es para ellos y hay que cuidar esa marca de partido. ¿Por qué? A ver, si tienen el partido político más votado actualmente,
el de mayores preferencias, nomás métete a ver las proyecciones de múltiples casas encuestadoras en la mayoría de los estados del país. Sigue siendo una maquinaria electoral efectivísima. Están en las preferencias electorales las 16 gobernaturas, yo creo que son 16 las que se juegan el año que viene, difícilmente le van a poder ganar una. Es decir, pues tienen que cuidar la vaca de la leche o la gallina de los huevos de oro, ¿no? Se criticó, por ejemplo, al PAN, que el PAN en Sinaloa y varios estados del país, con esto de las suplencias familiares, Sí, que la esposa, claro, que claro. el hermano, que el sobrino. Y caen a lo mismo. ¿Quién les permitió en Morena hacer lo mismo que en otros partidos políticos? Porque hoy lo estamos viendo. Sí, diputados que solicitan licencia y dejan a su primo como suplente. El secretario de Educación actual, por ejemplo. Bueno, hay varios casos. Fue líder pues, ¿no? que fue líder de partido Sí. y permitió. Y al interior de Morena se dio una discusión fuerte por algunos que decían que no debía ser así. Es decir, creo que en el seno de los partidos se discuten las cosas, ¿no? Bien. A lo que voy es, y ya para terminar así muy rápido, con ponchallantas, es que tienen ellos por obligación, si quieren mantener ese movimiento de larga data, que cuidar esas pequeñas formas que hicieron la diferencia para sacar del orbe a los otros partidos políticos. Araceli, vamos contigo. Oye, el escenario que se ve es que por un lado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pues trata de poner reglas claras para evitar en este caso pues las campañas anticipadas, los excesos, reafirma la justa medianía. Pero ¿será esto suficiente? La verdad es que la líder de Morena, Luisa María Alcalde, promete cuidar el legado de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, vuelvo a recalcar, no hay sanciones. Solamente en este decálogo se menciona de forma muy general, nada explícita, el tema de mecanismos eficaces contra la corrupción, pero no dice cuáles son. Otros partidos tienen, por ejemplo, un comité de ética que es independiente, que puede llevar todo este trámite para cuidar estos mecanismos. Ahora bien, ¿tendrá Morena la capacidad institucional para sancionar a sus propios miembros? ¿O la lealtad política es lo que va a prevalecer sobre el tema de la ética? Va a ser interesante si Morena pues logra, si logramos conocer ahorita, hasta la fecha, a lo mejor hay sanciones, lo cual sería, me parece muy importante en esta parte, conocer si hay sanciones para aquellos que hayan violado el tema del decálogo o si tienen ya la creación pronta por este decálogo de un comité de ética independiente. Entonces, con esto, Morena sí tiene el riesgo de perder, sobre todo, la parte de la congruencia y su marco a ser un partido pues completamente nuevo. Pero por otro lado, Juan, como no hay oposición, literalmente no existe la oposición en este país, pues muchos se confían. ¿Cuánto tiempo puede durar este tipo de excesos desde el poder? ¿Tan poquito? Pregúntenle al PRI. 80 años. Pregúntenle al PRI, Bueno, no pasa pues, nada. A ver, por eso les digo que... ¿No pasa nada? No pasa nada. A ver, para que vean que todo esto es una pérdida de tiempo. ¿Cuántos parientes tiene la señora Luisa María Alcalde en gobierno federal? ¿Cuántos parientes tiene? 4 o 5. Ahí es que hay nepotismo distinto y el de ella no, porque es otro nepotismo. No es directo. Sí, entonces hay nepotismo distinto. Entonces, ¿cuánto tiempo la presidenta Claudia Sheinbaum hizo campaña antes de ser candidata? Vean no me crean, vean las bardas pintadas que todavía están ahí, empezaron a aparecer 2 años antes. Y así nos vamos uno por uno. Entonces, este decálogo en menos de 3 meses lo vamos a ver arrumbado, va a servir para prender la hornilla y tan. ¿Por qué? Porque va a haber varios candidatos que ese decálogo pues, no va a servir para nada. Es más, los líderes de las cámaras, etcétera, etcétera, pues lo van a agarrar como babero para cuando vayan a comer este decálogo. Pérdida de tiempo brutal y monumental de la presidenta, que también, hipócrita, porque ella hizo campaña 2 años antes y ahora dice que le molesta eso. Por eso, insisto, es un tema para rellenar la agenda nacional. No va a trascender, en menos de un mes nos vamos a olvidar de ese documento. Tiene derecho a corregir sus errores, Juan. No, pues sí. Pero ¿por qué no los corrigió antes? ¿Por qué siempre los corrigen? ¿Por qué no estaba en el poder? Sí estaba, ella era jefa de gobierno de la Ciudad de México y desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México empezó a pintar bardas en la Ciudad de México. Ahí no lo corrigió. Estaba en el poder, tenía oportunidad, porque todos lo hacen para que otros obedezcan. Ellos jamás. Y repito, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, ahí empieza por el nepotismo que tiene ella. Bueno, Bien. es que hay nepotismo buenos y malos, ¿no? Armando. Ahorita anunciaba yo con nombre y datos, personajes importantes dentro de los mandos políticos y gubernamentales de Morena que hacen trizas ese decálogo a través de sus conductas observadas. Mencioné 4, me faltaron 3.
decía yo, Andrea Chávez, senadora de Morena, ya realiza actos anticipados abiertos de campaña para la gubernatura de Chihuahua, con recursos, dicen, de procedencia dudosa, está en investigación, tiene una demanda del PAN nacional. Esta senadora, Olga Sosa, le pega una bofetada al pueblo pobre, bueno y sabio. Ha sido sorprendida utilizando bolsas de mano de marca exclusivas con valor de 70,000 pesos en el mercado. Una bolsita que usa colgadita ahí la muchacha. El diputado del PT por Coahuila, Antonio Flores, ¿sabes en qué anda en su tierra cuando va? En un lujoso automóvil Lamborghini, valuado en poco más de 7.5 millones de pesos. Son los aliados, porque también son botones de muestra, pero también en los aliados del Verde y el PT de Morena, hay personajes que también echan por tierra cualquier intención. Ojalá que a raíz de la publicación y el acuerdo del Consejo Político Nacional de Morena, y por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues retomen el rumbo y se conduzcan de la manera en que el decálogo lo exige y también la ética y la moral los está exigiendo a través de este nuevo mandamiento. Ahora sí, cerramos, Jesús. Sí, yo creo que la importancia que tiene el análisis de este tema en una mesa de análisis es precisamente que es el partido que hoy detenta el poder en nuestro país, nos guste o no nos guste. Y ellos tienen el control de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidencia de la República, la mayoría de las gobernaturas. Es decir, creo que yo creo que si no entienden ellos que lo que marca el decálogo, más allá de otra cosa, es para bien de su propio partido y para que pueda la gente seguir creyendo en el movimiento, mal hacen, ¿no? Y qué bueno, a mí sí me gustaría ver que las consecuencias de faltar a ese decálogo tuviera como destino final la no candidatura. Oye, imagínate qué gusto me daría, y lo digo así sinceramente, que estos que andan aparentando que ya tienen el control total de ciertos estados porque se convirtieron como aquellos caciques de la época inmemorial de nuestro país, y decir, a ver, Guerrero ya no les toca, va fulano de tal. Y si quieres aventarte, aviéntate por otro partido político, a ver si es cierto que tu fuerza política es tal que va a superar el movimiento de regeneración en la realidad nacional. tienen razón. Quisiera ver que eso suceda, Sí, ¿no? bueno. Entonces, si eso lo hacen, sería un buen momento para decir que la presidenta está vigente. Cerramos, Araceli. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene otro reto más en su agenda, y es pues mantener la unidad, sobre todo que todos vayan con un mismo objetivo, un mismo fin, que todos vayan en el mismo barco. Y las conclusiones, bueno, el decálogo precisamente de la presidenta es un intento por mantener toda esta identidad ética, pero su incumplimiento pone en riesgo la credibilidad de Morena. Casos de exceso pues reflejan cómo es diferente ser un movimiento a ser un partido en el poder sin perder los principios que lo llevaron al poder. Entonces, la confianza ciudadana creo que me parece el gran desafío, el gran reto que está por delante, aunque las encuestas en este 2025 le den toda la fortaleza a Morena. Bueno, el reto principal es que las y los representantes, quienes tienen cargos públicos, quienes pretenden acceder a cargos públicos, pues puedan mantener esa congruencia entre el decir y el hacer. Bien, Juan, cerramos. Pues de entrada, si quitan las candidaturas a personas que andan en Ferraris o vuelan en primera clase, estarían en contra de su propio decálogo, porque su punto 10 dice garantizar que los candidatos y candidatas sean decididos por el pueblo a través de las encuestas. Eso dice su punto 10 del decálogo. Entonces, si un diputado o cualquiera que quiera ser diputado anda en un Ferrari, en un avión privado, pero la encuesta lo pone número 1, tendrían que hacerlo, porque así lo marca el decálogo de Morena, para que vean que el propio decálogo está lleno de inconsistencias y, la verdad, de flojera. Bien, Armando, cerramos. Con un solo punto que se cumpliera de este decálogo, pulveriza a todos los demás, los restantes 9 puntos. ¿Cuál sería? Pues dice que el Código de Conducta prohíbe que el nivel de vida de un funcionario, un político de Morena, esté por encima de la medianía. Con ese concepto cumplido, pulveriza todo lo demás. Quiere decir que un político que llega a un buen nivel, un senador de la República, un líder, un gobernador, etcétera, un funcionario del gabinete presidencial, si está por encima de la medianía, apenas por encima de la medianía, o no por encima de la medianía, a ese nivel, en su cuestión económica, pues bueno, quiere decir que ha cumplido los demás conceptos.
Muy bien, pues con esto concluimos. Vamos a ver, los morenistas tienen la palabra. Se está hablando de estos temas al interior de la Cuarta Transformación. Un tema central es recuperar la unidad en los diferentes estados. Hay situaciones preocupantes en los enfrentamientos y jaloneos internos en este partido. Ya lo seguiremos platicando. Antes de irnos, una felicitación para Ángela María Flores, alumna de la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ángela ha ganado mención honorífica en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas 2025. Un valor indiscutible de mujer sinaloense, alumna de la prepa Emiliano Zapata de la UAS. Ángela María Flores, felicidades. Y felicidades a sus papás y a sus maestros. Con esto nos vamos, Jesús. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, Araceli. Juan, muchas gracias. Armando, gracias a todo el equipo, a toda la producción. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.